tema, saludo con gusto en el estudio a Erika Cortés, quien es abogada fiscalista, y a José Manuel Belderrain, quien es socio de Belderrain Sáenz y Asociados y doctor en ciencias fiscales. Bienvenidos. Gracias. Pues bueno, ¿qué avances se han visto para la aprobación de esta reforma que, como decíamos, en las próximas horas ya se podría aprobar? Bueno, respecto de las cuestiones que ha realizado México al respecto y la situación que podría afectar a México, México está tomando medidas. De hecho, ayer ya se aprobaron zonas económicas especiales en donde tanto a personas morales como personas físicas les van a dar estímulos fiscales, créditos fiscales, son beneficios fiscales tanto laborales como... Pero eso es algo que ya fiscales. se tenía planeado Exacto. desde antes, o sea, México hasta el momento no hasta el ha dado momento pasos no. Y en la para ley de ingresos prevenirse, ¿no? ya no ha modificado tasas ni nada, ¿no? Hasta ahorita no. Pero es algo que puede venir a amortiguar las consecuencias de estas reformas fiscales, ¿no? Hasta el momento, ¿qué hemos visto, José Manuel? Bueno, ahorita la discusión en Estados Unidos son 100 senadores, 52 republicanos, 48 demócratas. Entonces, Donald Trump requiere que todos sus senadores solamente, digamos, se le podrían voltear o votar en contra 2, ¿no? Okay. De los cuales de esa lista había haciendo las fichas en el tablero, 7 probables senadores republicanos que podrían estar en contra, precisamente por este déficit de 1.4 billones que se ha estimado podría ocurrir. Pero ya va una senadora y también hoy hace unas horas John McCain, ya dijeron que van a votar a favor, por lo cual ya nada más hay 5 probables, lo cual amplía más las posibilidades de que esta reforma se pudiera llegar a aprobar. Ante ello, veríamos tasas muy inferiores del impuesto sobre la renta a las que actualmente existen en México, tanto para empresas como para personas físicas, lo cual pues podría complicar el panorama un poco en México, porque ¿cómo compites con tu principal socio comercial que tiene tasas sobre la renta tan bajas? Y además veo muy complicado que se pueda hacer o que haya espacio para una reforma fiscal en estos momentos. Primero porque ya se aprobó el presupuesto de ingresos, la ley del impuesto sobre la renta, etcétera. Y si quisiera hacer algo, digamos, emergente en el próximo año, pues realmente se ve muy complicado por todo el tema electoral. Entonces, ahorita aprobar una reforma en la cual se generalice el IVA y por otro lado se baje el impuesto sobre la renta, creo que políticamente lo veo complicado, lo veo difícil y es un gran reto de aprobarse esta reforma que lo sabremos en unas horas o probablemente mañana en la mañana para el nuevo secretario de Hacienda. El nuevo secretario de Hacienda, precisamente, González Anaya, decía que esta reforma podría tener efectos transitorios en México y pues realmente va a tener muy poca capacidad de reaccionar, como ya lo comentaba José Manuel, ¿no crees? No, sí va a afectar un tema de inversión extranjera directo en México si México no tiene un plan B respecto de la aprobación de estas reformas, ¿no? Por ejemplo, la reducción de la tasa en impuesto corporativo en Estados Unidos, ¿no? En las personas morales. Desde luego que la inversión extranjera esta cuestión va a traer a la inversión extranjera en México para voltear en Estados Unidos y mejor realizar la inversión ahí. Entonces, México sí tiene que tomar soluciones al respecto. Entonces hay poco tiempo para reaccionar, digamos. Sí, además del impuesto sobre la renta tenemos el 10% de la PTU y el impuesto sobre dividendos, etcétera, lo que hace que sea realmente muy caro el tema del impuesto sobre la renta. Pero me ha parecido prudente la posición de la Secretaría de Hacienda, desde mi punto de vista, de pues no hacer nada hasta que pues no sepamos en realidad qué es lo que va a pasar, porque haber reaccionado, por ejemplo, bajando el impuesto sobre la renta y si no se llega a aprobar esta reforma, pues realmente hubiera sido complicado, porque también los espacios en México para reducir el impuesto sobre la renta, pues tendrían que traer o venir de la mano de otras acciones como reducir mucho el gasto o no sé, o subir el impuesto al valor agregado o algunos otros. Lo que le está apostando con esta reforma a Estados Unidos, y es el debate que se traen allá los economistas, es si esta reforma va a hacer que haya, o sea, que esta disminución tan importante en el impuesto sobre la renta vaya a generar mucho más economía y que a su vez eso genere un efecto multiplicador que genere más recaudación. Okay. Pero
la experiencia de los últimos 100 años y cuando ha habido los últimos recortes en Estados Unidos, creo que el último fue hace aproximadamente 30 años, que hubo un recorte muy importante, no tuvo el efecto en la economía que se esperaba que tuviera. Entonces ya tienen esa experiencia. Y entonces, pues, también vamos a ver qué sucede, ¿no? Oigan, y Donald Trump ha dicho que esta reforma le va a costar una fortuna a él y a sus amigos ricos. ¿Qué opinan? Desde mi perspectiva, yo creo que no. O sea, desde luego hay un beneficio, pero tanto empresas, ricos o no, si hay una reducción de esta tasa, ¿no? Es algo equitativo para todos, pero que desde luego sí genera un mayor beneficio a los ricos, por llamarlo así, pero por el tema de movimientos financieros que llegan a tener, desde luego, ¿no? El impacto es mayor a ellos, pero la tasa, o sea, yo es igual, ¿no? Sí, o sea, el tema ahí es que digamos al bracket, porque ahí pagan en Estados Unidos en brackets, que también están divididos como en 8 y ahora propone como en 4. Al bracket más alto prácticamente no le está proponiendo ninguna reducción para personas físicas. Pero yo creo que sí tiene un beneficio muy importante Trump, y es que está eliminando el impuesto a las herencias. Sí, claro. ¿No? Entonces, pues no es lo intereses mismo. políticos también ahí, ¿no? Sí, Y sí, no, y además interés. él pues debería, digamos, si pagar ese impuesto, su sucesión testamentaria, de ser importantes pagadores de ese impuesto. Claro. Entonces, pues desde ese punto de vista, y es también parte de lo que los demócratas le han en su momento o en esta discusión, le he dicho, no, claro que te vas a beneficiar y te vas a beneficiar porque estás proponiendo la eliminación del impuesto sobre las herencias. Por supuesto. Entonces, para concluir, pues, ¿qué debe de hacer México? Sabemos que también la Secretaría de Hacienda ha dicho que pues debe de tomar medidas para amortiguar el impacto, pero dependiendo también qué hagan otras partes del mundo. Entonces, ¿cuáles son sus conclusiones? Las medidas que debe de tomar, debe de considerarlas a corto, mediano y largo plazo, porque tampoco podemos ver cuáles van a ser los efectos en Estados Unidos con la aprobación de estas reformas, no lo tenemos claro. Respecto de las acciones que debe de tomar México, yo creo, y sí es muy importante, un tema de reducción de las tasas del impuesto sobre la renta, pero de manera equilibrada aumentar las tasas a los impuestos de consumo, como es el IVA. O sea, esa es la parte que tiene que equilibrar México. Bien. Sí, sin duda ese sería uno de los caminos. El otro camino donde México tiene una gran oportunidad de recaudar y no lo está haciendo es en la informalidad, en el combate a la informalidad. Los índices del 2016 de la OCDE ya indican que México está recaudando bien el impuesto sobre la renta y el IVA en las proporciones precisamente lo que va a hacerlo con los que están pagando, ¿no? Pero hay un margen muy importante en la informalidad donde todavía hay un espacio muy amplio para recaudar y hay que ver de qué manera, pues que también toda esa informalidad, ya sea a través de otros mecanismos, la aprobación de la ley FinTech, que puede hacer, que incluir a la informalidad o darle acceso al sistema financiero, pero también a su vez los fiscaliza, y otras medidas que pudieran llevar a, pues a reducir. Esto sería ideal, pero veo, por ejemplo, el tema del IVA lo veo muy complicado y lo veo prácticamente improbable por un tema político que se pudiera hacer el próximo año. Si no les conviene ahorita. Lo prudente ahorita es esperarse a ver, yo creo, los resultados de la votación, estamos un día, y en base a eso, pues ver, pues empezar a analizar, y la Secretaría de Hacienda seguramente ya tiene un plan B o ha ido preparando un plan B, pues puesto que esto originalmente que era el VAT, que era mucho más agresivo a lo que a lo que ahora salió, podía salir, ¿no? Entonces, yo creo que es prudente no adelantarse ante algo que no sabemos ni siquiera si va a suceder. Bien, pues esperemos en las próximas horas ver los resultados de esta votación en el Congreso estadounidense y por supuesto la reacción de la Secretaría de Hacienda. Muchas gracias, Erika y José Manuel, por el análisis. Buenas tardes. Vamos a una pausa.